Bien, con este vídeo voy a empezar una serie de 4 vídeos sobre la importancia del riñón durante el ejercicio. En primer lugar, este vídeo presenta la función renal en estado de reposo. Como se ve, los riñones o la función renal interviene en lo más obvio, que es la filtración de la sangre, en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, en la producción y activación de hormonas y en la regulación del equilibrio ácido-base, es decir, el control del pH. Eh, Durante el ejercicio prolongado, pues aparentemente la función renal o el riñón está silente durante el ejercicio porque disminuye la cantidad de sangre que circula por el riñón, lo que se denomina el flujo sanguíneo renal, y al igual que la cantidad de sangre que circula por el aparato digestivo. Entonces, como el aumento de la cantidad de sangre hacia el corazón, pues hay que redistribuir a costa del flujo sanguíneo renal y del flujo sanguíneo al aparato digestivo. Sin embargo, la función renal durante el ejercicio se mantiene y la verdad es que el mecanismo es desconocido, pero interviene decisivamente en la eliminación de los desechos del ácido láctico, sobre todo durante la recuperación, en la regulación del equilibrio de líquidos y electrolíticos y electrolitos y en la regulación del equilibrio ácido-base. La comprensión de la función renal es relativamente fácil si se tiene en cuenta lo siguiente, que hay una entrada, que es la arteria renal, y dos salidas, que son la vena renal y los uréteres. La vena renal devuelve lo que nos va a ser filtrado otra vez a la sangre, a la circulación, y por el uréter obviamente se elimina la cantidad, los elementos de desecho. Entonces, el flujo sanguíneo promedio por las arterias renales viene a ser de el 20% del flujo sanguíneo o del volumen minuto cardíaco, es decir, unos 1.200 mililitros minuto. De esos 1.200 mililitros, el flujo sanguíneo renal promedio por las venas sería el resultado de, digamos, de alguna manera, de restar lo que entra, 1.200, que esté erróneamente, menos lo que sale, ¿vale? Que serían aproximadamente un 200, es decir, que hace un trabajo sencillamente extraordinario. Un esquema un pelín más profundo, pero que sigue siendo un esquema figurado, sería este que están presentes, que presento aquí. Aquí tendríamos un riñón con un sistema de filtrado en el cual tenemos la entrada, en la cual entran células con un volumen para un hematocrito aproximadamente de 540, dado que la sangre completa es el plasma más las células, es decir, los 1.200 mililitros minuto. Bien, lógicamente lo que parece, y luego un sistema de filtrado señalado aquí por esta línea discontinua, en el cual solo se va a filtrar plasma. Por lo tanto, los 540 mililitros por minuto de células van a ser devueltos directamente hacia la circulación a través de este vaso. De este vaso por la vena renal y por la vena renal hacia la circulación. Por lo tanto, solo podemos contabilizar los 660 mililitros minuto, que es lo único que podría, el único que podría filtrar el riñón. Pero claro, si las células viajan por este camino, obviamente tienen que ir vehiculadas por algo, por algún fluido. Por lo tanto, de esos 660 mililitros minuto, no todo se filtra, solo sea por la lógica de que hay que transportar las células, esos 540 mililitros por minuto, de alguna manera. Y la manera de transportarlo, para que no se formar aquí un tapón, para entendernos, es a través del plasma. Por lo tanto, de esos 660, solo se filtran de promedio 125 mililitros minuto. Pero claro, lo más asombroso, a mi juicio, es que de esos 125 mililitros por minuto, como ya he referido antes, solo aparecen 1 a 2 mililitros minuto.
Si hacen la multiplicación, verán que 1.000 litros, 2.000 litros por minuto, por 60 y por 24 horas, pues viene a ser lo que cada uno elimina diariamente, que viene a ser de litro y medio al día. Por lo tanto, con este sistema tan, digamos, esta figura o este esquema tan sencillo, vemos el extraordinario trabajo que hace el riñón, que es devolver al plasma, devolver a la circulación la mayor parte del plasma, filtrado, filtrado. Bien, por tanto, los riñones son filtros muy especiales y muy especializados, porque solo se filtra el plasma, pero lo principal es que se hace un trabajo enorme de devolver lo filtrado otra vez a la circulación. Ese proceso se conoce con el nombre de reabsorción, que como hemos dicho es un trabajo extraordinario. El la otra función importante, señalada en azul, es la excreción, es decir, el paso desde la sangre otra vez al líquido que va a ser ya la orina. Y ese trabajo se denomina de excreción, pero que habitualmente en inglés se llama secreción. Y finalmente está el trabajo de eliminación, que es fundamental para eliminar todas aquellas sustancias y productos de desecho, para lo cual uno de los objetivos, no el único, del riñón. Bien, ¿cómo se puede valorar la función renal? Pues ya lo he dicho antes, ¿no? Si tenemos una entrada y tenemos dos salidas, arteria renal, vena renal y uréter, lógicamente lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, es decir, a las dos salidas. Es decir, si aquí entran 10 y aquí salen 5, pues obviamente, si no hay pérdidas, pues obviamente por aquí han salido los otros 5, dado la cantidad, digamos, tan pequeña que se elimina. Es decir, si aquí entran 5, repito, y aquí sale 1, por tanto medimos aquí y medimos aquí, pues obviamente la diferencia es lo que sale hacia la circulación. Bien, pues esa noción tan sencilla, que es que la entrada tiene que ser igual a la salida por las venas renales más la salida por los uréteres, se conoce con el nombre de aclaramiento. Y no voy a determinar cómo se hace eso, sino simplemente, digamos, cómo se llega a esa fórmula, sino simplemente ponerla. El aclaramiento es, por tanto, la relación entre la concentración de una sustancia en orina partido por la concentración de esa misma sustancia en plasma. Por tanto, las unidades de arriba con las unidades de abajo se van porque, y quedan las unidades de mililitros minuto que corresponden al volumen de orina. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? ¿Cuánta cantidad de una determinada sustancia se aclara, depura o limpia el riñón en un determinado tiempo? Ordinariamente, 1 minuto. Entonces, si X se encuentra, una sustancia X se encuentra en plasma a una determinada concentración y en orina no hay esa sustancia, quiere decir que, quiere decir que si no aparece aquí, pero sí está aquí, pues significa que se ha devuelto entera. Por lo tanto, se ha reabsorbido en su totalidad. Por otro lado, si la sustancia X se encuentra en plasma a una determinada concentración y en orina aparece una concentración aproximadamente 125 veces la que hay en plasma, pues significa que estamos hablando del valor de filtrado por el riñón, es decir, 125 mililitros minuto. Y finalmente, si X se encuentra en plasma a una determinada concentración y en orina aparece una sustancia a una concentración unas 600 veces, digamos, la que hay en plasma, pues además de la que has podido filtrar, pues estamos hablando de una sustancia que se secreta o excreta, es decir, que se añade a lo filtrado. Por lo tanto, el aclaramiento oscila entre cero, que correspondería a aquellas sustancias que se reabsorben en su totalidad, 125, aquellas sustancias que ni se reabsorben ni se excretan, es decir, el filtrado del plasma, y finalmente el valor de filtrado del plasma, y finalmente 600, alrededor de 600, 660, que sería el valor justamente del flujo plasmático renal. Bien, ¿cuál es la grandeza de la función renal?
pues que, digamos, que hacen los riñones con los componentes de la sangre, con las células. Según van pasando por los riñones, se devuelven directamente todas a la circulación, puesto que no se filtran. La razón, digamos así, grosera, ¿cuál sería? Bueno, pues que el tamaño de los poros por los cuales se podrían filtrar las células es, pero poros, el tamaño biológico es muy inferior al tamaño de las moléculas, en este caso de las células. Por tanto, las células, al tener un tamaño, repito, biológico mayor, nunca pueden ser filtradas. Si se filtran, mal asunto. Muy mal asunto. Bien, entonces las células no pasan. Por lo tanto, ya he dicho que hay que descontar de los 1.200 los 500 y pico que corresponden a células. Del plasma. ¿El plasma que tiene? Pues prácticamente en un 90% es agua. ¿Y el resto qué es? Pues son sustancias disueltas que podemos dividirlas en orgánicas y dentro orgánicas nutritivas y de desecho e inorgánicas, como son los iones principales, sodio, cloro, potasio y bicarbonato. Entonces, es coherente pensar que las sustancias nutritivas, si se filtran, como así es, se reabsorben en su totalidad. Pues si no, no tendría sentido. Si perdiéramos sustancias nutritivas por la orina, luego tiene un aclaramiento de cero. Las sustancias de desecho, pues la lógica es pensar que al ser filtradas, pues deben de ser eliminadas por la orina. Por lo tanto, tienen un aclaramiento, digamos, superior a cero. Bien, y, por ejemplo, pues la urea tiene un aclaramiento de alrededor de 50 mililitros minuto y la creatinina, que es un derivado del fosfato de creatina, tiene un aclaramiento próximo a 125 mililitros minuto y es la forma que tienen los médicos de valorar rápidamente la función renal. Bien. ¿Cuál es el trabajo del riñón en el equilibrio de líquidos y electrolitos? Los más relevantes. La cantidad de agua filtrada por los riñones en un día sería muy fácil de calcular. 125 mililitros minuto por 60 minutos nos daría una hora y por 24, 180 litros al día. Siempre hablo de promedio. Cantidad de agua absorbida. Si consideramos que eliminas 2 mililitros al minuto, es decir, aproximadamente 1,5 litros al día, 178 litros que reabsorbe. Cantidad de sal filtrada y reabsorbida por los riñones en un día, aproximadamente 580 gramos al día de sal son filtrados, es decir, medio kilo de sal. Y de ese medio kilo de sal, 500, como parece lógico pensar, también la sal es un elemento absolutamente imprescindible y por lo tanto lo resolvemos en su mayor cantidad y solo eliminamos pues, menos de 6 gramos al día por orina. Y la cantidad de potasio filtrado y reabsorbido pues le pasaría un poco de forma similar a lo que le pasa a la sal, ¿no? Que se filtran aproximadamente 26 gramos al día y prácticamente se reabsorbe en su totalidad, puesto que eliminamos una cantidad ligeramente superior a la de la sal, pero también muy baja, 2,8. Bien. Claro, pero el riñón o los riñones, mejor dicho, necesitan de una ayuda para realizar para realizar los efectos y el control del equilibrio hidroelectrolítico. Y esa ayuda viene, por decirlo así, por los sistemas hormonales. El sistema hormonal de la ADH, que permite la reabsorción de agua, y el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, que permite la reabsorción de sal y eliminación de potasio. Bien, diversos factores pueden influir o incidir en la secreción de ADH y aldosterona o de ADH o aldosterona y que se relacionan con el ejercicio, con la temperatura, con la sudoración y con la variación de concentración de sodio. Es decir, todas ellas que se dan lógicamente durante el ejercicio, o en relacionadas con el ejercicio y por supuesto el propio ejercicio, claro, como se reseña aquí. Bien. ¿Cuál es la grandeza
entonces de la función de los riñones. Aquí he puesto, sacado lógicamente de un esquema de Internet, pues un equipo de hemodiálisis. Bueno, en un equipo de hemodiálisis, de promedio se hacen tres sesiones durante 5 horas, 3 veces a la semana. Eso que esta máquina, que cada vez son más perfectas y cada vez son más precisas, no son tan grandes como antaño, pero que dejan de, digamos, el riñón lo hace prácticamente 24 horas al día, todos los días de la semana. Y por lo tanto, filtra o reabsorbe 178 botellas de 1 litro y medio kilo de sal. Es decir, que se dice pronto el trabajo tan extraordinario que hace el riñón. Bien, finalmente, para terminar este primer vídeo, ¿cuál es el análisis simple de una muestra de orina? Todo el mundo nos han hecho un análisis, en algunas, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente, un análisis de orina. ¿Y qué es lo que aparece? Pues curiosamente lo que aparecen son prácticamente dos valores, ¿no? La densidad y el pH de la orina. El resto aparece el parámetro y una raya indicando que hay o que no hay, ¿vale? Pero la raya normalmente indica que no hay. Esta tabla está más, por decirlo así, más pormenorizada, pero básicamente, repito, lo que hace un análisis normal es el pH y la densidad, los únicos datos que aparecen. pH de 4,5 a 8, según las circunstancias, y densidad de 1005 a 1030. Y el resto de los datos no aparece nada. Glucosa, aparece una raya. Este se llama aminoácidos, aparece otra raya. Células, por supuesto, aparece otra raya, etcétera. Sodio aparece una pequeña cantidad, potasio aparece una pequeña cantidad en relación a la que hay. Luego, en definitiva, es un poco la curiosidad de que en un, digamos, análisis rutinario de orina, lo que no tiene que haber es ningún número, salvo dos, el pH y la densidad, que dan información al médico, por supuesto. Pero el resto, lo mejor es que no haya ningún número, ningún dato, porque eso significará que el riñón funciona correctamente. Bien, con esto he terminado este primer vídeo y finalizo esta primera sesión.